para efectos nuestro en Chile sería el BCP, pero eso lo vamos a googlear, ¿ya? Ahí lo estamos googleando, bono BCP 5 años. Rendimiento del bono a 5 años, ya está. Ahí está. Arriba dice lo siguiente. Valores en pesos. Esta es la rentabilidad del bono nominal, ¿ya? Y esto que está acá no es pesos, no es precio de la acción, no es precio del bono, no es un índice, es una tasa de interés. Esto es una tasa de interés, ¿ya? Para cada uno de los días, cómo se ha ido moviendo el bono, ¿ya? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está hoy día? 5.28. Este bono lo que hace en el mercado es, tiene una indicación generalmente a 2 años plazo, y van viendo la proyección de la inflación. Es un bono libre de riesgo, lo único que hace es efectivamente protegerte de la inflación. Vamos a ir a buscar la información histórica. Ahí está, vamos a calcular las mismas fechas. Y en el mismo formato de fecha de la más antigua, en otra hoja. Esto tiene que quedar así. Ahí está el bono de 5 años. Les va a aparecer el último valor cotizado del bono, la tasa de interés de apertura, la tasa máxima, la tasa mínima y la variación. Esto que está aquí en la letra G, la letra G tiene que ver con lo siguiente. Este bono que está, este precio que está ya está en términos nominales, 5,7. Yo lo tengo que transformar a términos porcentuales. Entonces tomo ese valor de ahí y lo divido por 100. Nada más, no he hecho nada más. Dividido por 100. ¿Por qué? Porque lo que tengo que considerar yo es una tasa porcentual. Esa tasa es anual. Y de ahí voy a explicar cuáles son las condiciones con las cuales se utiliza ese bono, porque tiene dos maneras, el financiero tiene dos maneras de hacerlo. Nosotros vamos a ocupar una y la otra también es válida. Las dos son válidas. ¿Y lo pasamos a porcentaje? Lo pasan a porcentaje ahí. Cada una de las fechas. Dice rentabilidad BCP. Avísenme cuando tengan las 3 hojas con la información del mercado ya disponible o ajustada. En algunos casos, como estoy viendo, hay algunas fechas que cuadran, otras fechas que no. Este ya es un trabajo de chino, ¿eh? Sí, es verdad, es un trabajo de chino.
dividido por 100. Dos. Si no fuera tan feo, no me daría un beso, soy tan feo, soy feria. Y esto es beso, Acá están los datos de su empresa, los precios de las acciones de su empresa. Acá están los datos del IPSA. Acá está, acabamos de colocar los datos del bono BCP 5 años. Abran una hoja que diga Beta KPM WAC Hamada. Así mismo, Beta KPM WAC Hamada. Todos esos cálculos vienen ahora, en función de la información que acabamos de bajar de investing.com. Hamada con H. Así de creativos estamos porque vamos a hacer un cálculo con cada uno de estos. ¿Ya? Chile 5 años. También se puede sacar la misma fuente. ¿Quiénes llegaron a la tercera? Crearon esa hoja. Les voy a mostrar lo que está en la hoja para que visualicen a dónde tenemos que llegar. Acá están los cálculos. Acá están los cálculos. Acá está la aplicación. Me ha hecho este modelo. Yo les voy a enviar esta planilla que les sirva de base. También les voy a enviar la de Duoc. ¿Ah? Ahí ustedes pueden elegir cuál aplican. A ver, ¿por qué envío la planilla que ocupo yo? Porque me dicen, no, la de Duoc es muy enredada. O sea, igual. Pueden ocupar esta, no hay ningún problema. Miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Paso a paso. Ustedes van a copiar de Falabella las dos columnas hasta el final, del inicio hasta el final, en ese orden. ¿Ven que se conserva el orden? Es decir, lo que está acá, las dos columnas, aquí, ustedes lo copian. Ahí está copiado. Y lo trasladan acá, a las dos primeras columnas. ¿Por qué las dos columnas?
Porque la primera es la fecha y la segunda es el precio de cierre, por eso que dice último. Último precio, precio de cierre de esa jornada, de ese día. Cópienlo, por favor. Así no hay que hacerlo, así no lo veo. ¿Se ve de atrás o no? Ahí se ve mejor. Toda la fecha, todos los precios. No hemos hecho nada más que bajar la información que está en la columna de Bajamos de Investing. Cuando dice, en el título que dice último, ustedes van a colocar ese precio, es una abreviatura de el P con un signo de temperatura, eso significa precio, esa es una abreviación de precio. Le pueden colocar precio igual a precio de cierre de Falabella en esa fecha. A eso creo que hay que tener como cotejadas las fechas de... Para eso tienen que efectivamente ser de forma similar, porque si no, no va a cuadrar el tema. Entonces tienen que darse el trabajo de ir filtrando dónde ustedes tienen información de su activo y dónde está el indicador o el valor del IPSA en cada una de esas partes. ¿Por qué de las dos? ¿Por qué de las dos? Porque la fórmula del beta que acabamos de ver tiene relación con la rentabilidad de su activo, ¿vieron la fórmula? Y la rentabilidad del mercado. Esa es la relación que nosotros tenemos que ver. ¿Cuánta relación hay para poder calcular el beta en la industria? O el beta de la empresa. Para los que ya cambiaron el precio de cierre, ustedes aquí al lado un segundito, van a colocar rentabilidad de Falabella. Y la rentabilidad de Falabella, hay dos maneras de calcularlas. Dos maneras. Las dos son válidas. ¿Ya? La primera manera de calcular la rentabilidad, en este caso la voy a poner RF, es el precio final menos el precio inicial dividido por el precio inicial. ¿Se acuerdan de esa fórmula, cierto? Es decir, en función del precio, ¿cuál fue la variación? ¿Positiva o negativa? Por eso que aquí aparecen números negativos y positivos. Esa es una manera. La otra manera es ocupando la siguiente fórmula, que es igual logaritmo natural el precio final dividido por el precio inicial. Las dos son válidas. ¿Cuál es la explicación? La explicación tiene que ver con una representación gráfica. ¿Se acuerdan que el beta era una pendiente? ¿Se acuerdan que era una pendiente? Y estaba aquí. Entonces esto decía que había una recta que era equidistante. La pendiente. El beta. Que es lo que estaba al comienzo de la clase cuando lo vimos.
Bueno, resulta que con esta fórmula, de alguna manera, la recta se suaviza, entre comillas, se suaviza. Puede que efectivamente no sea tan una recta, sino que sea una cosa como así. ¿Ven que no es una recta? Claro, por mi pulso no es una recta, no es una posibilidad. ¿Ah? Pero lo que quiero decir es que si uno grafica esto, le va a dar una recta. Son valores ahí de alguna manera fijos. Acá, con esta fórmula, tiene una tendencia a suavizar la curva, la recta. Nada más que eso. ¿Y con cuál de los dos trabajamos? Con cualquiera de los dos. Porque varía el... Con cualquiera, porque varía. Varía. Cualquiera de los dos son legítimos. Por ejemplo, estos sitios ocupan esas variaciones con esa fórmula. Con el logaritmo natural. ¿Ya? LN. Tenemos logaritmo natural. La fórmula está en el logaritmo natural. Por ejemplo, acá lo voy a hacer, mira. LN esa dividido por esa. Mire, este es 0,44 y ese es... Mire cómo varía. Esa es la variación que hay. O sea, es lo mismo, ¿bien? Voy a borrar. Yo ocupé la fórmula, la que está acá, que es la que efectivamente la mayoría se enseña acá en Duoc. Acá está esa fórmula. Y la copié para toda la... para toda la serie de datos. Tenemos esas dos solamente. Y ahora en la tercera, logaritmos naturales no. Profe, cuando pone logaritmos naturales log solamente en el LN Es igual en LN. Excel. Es igual LN. LN. Ya. Y me aparece un número. Por ejemplo, en las acciones tengo el 15 del 8, después tengo el 16, en el IPSA y en el bono tengo el 15. Las dos relaciones que hay que hacer es su precio con el IPSA, que el bono no. Ah, ya, No entonces, puede, no tiene que calcular. en este tendría que borrar entonces el 15 y el 16. Claro. Pero el bono va aparte. Ese ya. Ah, No tiene mira, ninguna- mira. Eso Bueno, sí. ¿qué hay que hacer ahora entonces? Eso. Copiar el IPSA, el índice, cada uno de los índices. Es decir, como ustedes ven acá, el 1 de junio empieza esto hasta que llega, hoy día está como en casi 10.000, casi 11.000, ahí está. Y esto lo sacamos del IPSA, ahí está, 5.020. Ese final. Los mismos valores. Entonces yo tengo que calcular, tengo que copiar esta columna. Salvaguardando que tengo las mismas fechas. Afortunadamente, como es Falabella, tiene presencia bursátil todos los días. Y lo copio acá. Ahí está copiado cada precio de cierre. Por eso que le coloqué índice.
Porque esto ya no es precio, no es pesos, esto es un índice, INX, un índice de cierre del IPSA. Para eso. Yo lo hice así, lo hice con eso. Precio final, medio, precio inicial y el precio inicial. Algo me dio. Pero ahí me fui a la... Y ahí, ¿cuál tendría que quedar claro? ¿Cuál tendría que quedar claro ahora aquí? Porque si le hago no me da nada. Yo lo hice con logaritmo natural. Pero el P2 lo hice sí. O sea, no, sí, porque siempre va a ser el inicio. ¿Cuál? ¿Los dos dedos? ¿O uno? Necesito colocaremos natural. Lo hice igual que el primero no lo hice. A ver si fuera con logaritmo natural. Eso es igual. Profe, el precio inicial ahí se pondría como 5 años. Porque había Cambiando. todo. Voy cambiando día a día. El día actual respecto al día anterior, el día actual respecto al día anterior. Gráfico. Porque es variación diaria. ¿Ya? Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces inmediatamente? Calcular la rentabilidad del IPSA. Por eso escuchamos en las noticias, el IPSA subió 2,41. Ah, resulta que el IPSA, hoy día las acciones que transaron, digamos, positivamente, se vendieron y se obtuvo una mayor valorización, hubo rentabilidad. Acá, por ejemplo, acá cayó el IPSA y cayó en ese porcentaje. Acá cayó más el IPSA todavía. Y esto puede ser, si uno va a estos días, uno puede preguntar qué pasó económicamente. A lo mejor a una de esas 30 empresas algo le pasó. O tal vez algo se anunció en el mercado que hizo efectivamente bajar, digamos, el ritmo del mercado. ¿Ya? Por ejemplo, se dan momentos de elecciones. Y lo que pasa siempre es que el mercado anticipa resultados. Eso siempre ténganlo de alguna manera, mira, lo tienes que ir mirando. El mercado siempre anticipa resultados. Entonces, en alguna elección, cuando ve de alguna manera que la situación no va de alguna manera en algún sentido, probablemente el IPSA va a bajar o va a subir, si es que es favorable al mercado. Porque los inversionistas andan mirando esas tendencias para invertir o para desinvertir. Ahí está entonces. Voy a hacer una pausa acá, aquí, hago una pausa. Necesito hacer la siguiente pausa. De ahí nos vamos a ir metiendo al modelo KPM para calcular el beta. Este beta se llama beta apalancado o de las acciones. Por eso que está el nombre acá, beta apalancado o de las acciones. ¿Por qué se llama beta apalancado de las acciones? Porque representa, es el indicador que representa el comportamiento de los precios accionarios o el comportamiento de los títulos de su empresa. El precio de los títulos. Lo que mencionamos ahí, me da valor, no sé. No debe ser por el precio, no sé. Porque tiene que convertirlo a número. Esos no son números. Ya. Tiene que convertirlo a número, por eso le da.
Si en el primer cálculo de rentabilidad lo hicimos con el logaritmo natural, en la rentabilidad de ISA, ¿también lo mantenemos con el logaritmo Sí, natural? sí, sean ahí consecuentes. Claro, traten de no mezclar. Ocupen un método para uno, manténganlo. Profe, acá sí tengo, copié, hice uno con el beta y el otro con el logaritmo natural. No, por un método. Pero es que no me da, no sé si estarán bien uno o los dos. Siga un método. Siga un método. Le puso, ancló alguno, le puso el signo peso a alguno, No, lo dejó fijo. lo dejó fijo en Igual alguno. no. Profe, pero a mí me dio como cero. Harto número me dieron cero. Transfórmelo a porcentaje. Sí, me siguen dando. Algunos cambian, pero algunos no. Es que esos son los valores de sorpresa. Está bien. Esos son los valores de sorpresa. ¿Y la rentabilidad de Lisa cómo se acabó? Lo mismo, ahí está el precio. Precio final menos precio inicial dividido por el precio inicial. Y eso, conservé la misma forma de hacerlo y eso para todos igual. Pero eso igual se puede ocupar con la otra, con la del organismo natural. ¿También? Voy a hacer la pausa para mostrarles cómo vamos a ir calculando las rentabilidades del activo de ustedes, en este caso de Falabella, y en la rentabilidad del mercado. Voy a ir al activo que yo elegí, que es Falabella. Aquí es el rendimiento diario. ¿Qué fórmula ocupé? Promedio. Para calcular el rendimiento diario, en promedio, lo único que hice fue en Falabella, desde la celda C3 a la 742, que son los valores de rentabilidad que están acá. Hagan lo mismo. Acá al final de beta, KPM igual camada, rendimiento diario. Ese es el rendimiento promedio diario de su activo en las fechas que ustedes definieron. En este caso para mí fueron 3 años. En promedio. Dos filas más abajo dice rendimiento anual y aparece este precio, este porcentaje. Y este porcentaje es la tasa de rentabilidad equivalente a ese valor, a la diaria. Esta es la tasa equivalente anual, rendimiento anual. ¿Cómo se calcula? Muy fácil. La tasa de aquí arriba le sumo 1, lo elevo a 252. ¿Por qué 252? ¿Por qué no 360? ¿Por qué no 365? Porque
da cuenta del número de días, estoy en promedio diario, da cuenta del número de días de presencia bursátil que tienen los instrumentos financieros, aproximadamente. ¿Ya? Por ejemplo, son 360, 365, le restamos aproximadamente por cada mes tenemos aproximadamente entre 8 y 10 días de no presencia bursátil. Eso me da más o menos como 100 días, sábado y domingo, ¿se entiende? Más o menos algunos feriados te da como 252. Esa es la explicación que hay. ¿Ya? 252. Más o menos la presencia bursátil, la apertura de la bolsa en esos días. ¿Por qué no los 360, los 300? Porque no estoy calculando yo una tasa de interés. Acuérdense que si yo coloco un depósito a plazo, hoy día la tasa de interés me va a ir calculando interés el sábado y domingo. En este caso no es así. En este caso lo único que está calculando es el rendimiento equivalente anual a este rendimiento diario. Y en este caso para Falabella es 53, casi 54% anual. Menos 1. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando ustedes tienen que calcular una tasa y llevarla de un periodo mayor a uno mayor, la tasa equivalente va a ser igual a 1 más la tasa diaria. Tasa diaria, le voy a poner tasa diaria. ¿A qué periodo lo quiero llevar? Lo quiero llevar al año. Bueno, 2.52. Todo eso menos 1. Así que se calculan las tasas equivalentes. Si yo quisiera ir de un por eso que por ejemplo cuando piden un crédito hipotecario dicen, ay, ¿cuál es la tasa del crédito hipotecario? Ah, es 4% anual. 4% anual, ¿cierto? Pero ¿y cómo pago los dividendos? ¿Los pago anual? ¿Cómo los pago? Los pago mensual. Entonces yo tengo que ir a la tasa mensual. ¿Cómo lo hago? Entonces la tasa equivalente mensual sería 1 más 4% elevado a 1 partido por 12. Menos 1. Porque voy de un periodo mayor a un periodo menor. Entonces ocupo raíz. Así se saca la tasa equivalente. Algunos lo que hacen es dividirla por multiplicarla, yo también lo he visto, también lo he visto, y lo respeto de los alumnos porque dicen, ¿sabe qué más? En clase con el profesor lo multiplicó por 252. A mí me gusta calcularlo como corresponde. Hay otro que esta tasa también la dividen por 12. La dividen por 12 también. Creo que en el de arriba que dice elevado a 1, o sea, perdón. No es elevado, es el símbolo de Excel de elevado. Digan que Excel tiene ese símbolo. 252. Esa es la misma fórmula que está acá. Si se fijan, ya está el gorrito ahí. Claro, si tiene ciertos datos, el tiene supresión. Tiene que borrar los datos de ELIPSA que no tienen relación con los de Carosa. Si lo vamos aquí No, porque tiene que hacerlo bien, porque tiene que sacarlo fuera. Por eso que usted. eso no va mal. Claro. Pero puede ser lo de las fechas.
Lo mismo para el IPSA. Aquí está el promedio diario de rentabilidad del IPSA. Aquí está. 0,0952 y después está la representación a la tasa equivalente anual. Lo mismo, la misma forma. Y con esta parte terminó la pausa. ¿Qué hemos hecho como ejercicio práctico para calcular el beta del activo financiero, de la empresa, del sector industrial? En buenas cuentas lo que estamos haciendo es calculando cuando a usted le aparecían los ejercicios y el inversionista le exige a su proyecto un rendimiento del 10%. ¿Se acuerdan de lo que le decía? 10%. Nosotros lo que estamos haciendo con esta metodología es calcular esa tasa para su empresa. Es como un traje a la medida para su empresa. Porque es la tasa con la cual vamos a calcular el VAN en el proyecto puro. O la TIR en el proyecto puro. Me refiero en sin intervención de financiamiento hasta el momento. Esa es la lógica de esta parte. Saco la pausa del tema. Hemos entonces calculado en función de los precios de cierre de la empresa que ustedes eligieron, la rentabilidad diaria y la rentabilidad anual. Aquí está la rentabilidad, en el caso que yo elegí Falabella, que tuvo una rentabilidad en un periodo determinado, desde el 1 de junio del año 2023 al 29 de mayo del 2026. Traté de ser una empresa, una relación lo más cercana. Como estamos proyectando, y efectivamente en el año que estamos proyectando va a ser el año 0, hay algunos que dicen, que yo tengo información contable del 31 de diciembre del año 2025. Está bien, la información contable es así, perfecto, no hay ningún problema. Pero para efectos de proyectar ya los flujos futuros y calcular el VAN y la TIR, nosotros vamos a ir a la información financiera de la empresa lo más cercano que tengamos. Yo lo hice hasta la semana pasada. ¿Ya? Podía haberlo hecho hasta ayer, ningún problema. No lo hice para darle un corte en algún momento la semana pasada. Calculé el rendimiento diario de la empresa, en este caso Falabella, y el rendimiento anual equivalente. Calculé el rendimiento diario del IPSA en esas mismas fechas. Para ustedes, como le pasa a Martín, va a tener que ir borrando porque no le coinciden las fechas de estas fechas donde están estos precios de su empresa, no le coincide con las fechas del IPSA. Va a tener que ir borrando información. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver ahora, tiene que haber una relación entre la rentabilidad de su título financiero con la rentabilidad del IPSA, del mercado. Esa es la relación que hay que construir. ¿Ya? En este caso, el IPSA tuvo
en forma diaria una rentabilidad de 0,0952 y eso se transforma por esta fórmula de tasa equivalente anual a un 27,10%, que es más o menos lo que dio el IPSA desde el año pasado, prácticamente dio un porcentaje así. Cierro la pausa y vamos inmediatamente a calcular el beta. Ahí está la fórmula del beta con la aplicación del modelo KPM. Entonces ustedes coloquen modelo KPM, beta igual, y eso lo escriben, ahí colocan beta igual, covarianza, colocan su empresa, punto y coma, IPSA, y abajo colocan par IPSA, que es la misma fórmula que acabamos de ver en el documento al inicio de la clase. Lo único que estamos haciendo es adecuarla. Igual es más primero precio del cierre. Ahora Calculemos ahora la parte de arriba de la división. Por fórmula tenemos que el beta es la covarianza entre la rentabilidad de Falabella y el IPSA dividido por la varianza del IPSA, ¿ya? Vamos a calcular la covarianza, ahí está. Calcular la covarianza de Falabella, en este caso el activo de ustedes, y el IPSA, ahí está la covarianza. ¿Cómo hacemos eso? Con la fórmula de covarianza. Por eso que los datos tienen que ser similares. Tienen que ser similares en la misma fecha, porque si no, no resulta. Les va a dar una tasa errónea. Ahora, profesor, no tengo presencia diaria de mi activo. Bueno, hágalo semanal. Profesor, no tengo presencia diaria ni semanal de mi activo, hágalo mensual. ¿Ya? Lo que sí que va a tener que ocupar una mayor cantidad de tiempo. Ahora, la pandemia 2020, bueno, no solamente la pandemia, sino que el estallido delictual 2019, 2020, 2021 es muy disruptivo. Muy disruptivo. Genera mucha distorsión en los precios de la. Por eso el primero no se puso nada. Porque eso sería el inicio. ¿Cómo calculo la covarianza? Con la fórmula COVAR. Hasta ahí está marcada hacia abajo, de la rentabilidad. Y me da ese valor. La fórmula de covarianza te va a decir, a ver, voy a medir cuál es la relación que existe entre una variable y otra en un periodo determinado, en función de una serie de datos. Entonces está midiendo
El beta intrínsecamente está midiendo variabilidad, cambios diarios, que se representan en este número, el que está ahí. Yo lo dejé en tanto por uno, también podría ser en tanto por ciento, pero lo dejé en tanto por uno. Profe, el que dice bar ipsa, ¿no? ¿Perdón? Bar ipsa. ¿Cómo lo sabe? Sí. El bar ipsa está acá. Calculo lo que es la varianza del IPSA. La varianza del IPSA. La varianza de la rentabilidad del IPSA. Ahí se toma toda la o sea, toda la lista. Todos los datos, toda la serie de datos. ¿Sí? ¿Entiendes esa parte? Varianza. ¿Cómo identifico este valor? Este valor significa, tiene notación científica. ¿Ya? Este valor significa que antes del 9 hay 4 ceros. ¿Sí? Vamos a ver si podemos... Mire cuántos ceros hay. 1, 2, 3, 4, 4 ceros. Y ahí viene el 9. Por eso que habla de menos 0,5. Es 9,35, 9,30, 31 por 10 elevado a menos 5. Significa que después del 0 de la coma hay 4 ceros. 5 con el 9. Entonces no se asuste si le aparece fácilmente modificable en Excel. Y cuando tengo eso, ¿qué hago? Dividirlo nomás. Ahí está dividido. Divido la covarianza entre los dos activos, o sea, entre el activo y el mercado, y la varianza del mercado y me da eso. En este caso dio 1,1.
he calculado entonces el beta. En el caso de mi activo financiero, yo elegí Falabella por la mayor presencia bursátil que tiene, porque tiene mucha información. Perfecto. Voy a explicar qué significa eso. Voy a ir entonces a nuestra lámina que explicábamos al inicio y que dice, mira, ¿qué indica el beta? Interpretación del beta. El beta indica qué tan sensible, o sea, cuánto cambia, es la rentabilidad de la acción de su empresa ante cambio de la rentabilidad del mercado. ¿Importará eso? Por supuesto que importa. ¿Ya? Vamos a ver la explicación de lo que vamos a calcular después con el KPM. Si se obtiene un beta de 1,5, se puede decir que es un beta positivo. Nosotros cuando, en mi ejemplo, ¿qué beta obtuve? Obtuve un beta de 1,11. Beta positivo, por tanto, indica que la rentabilidad de la acción de la empresa, en este caso de Falabella, se mueve en el mismo sentido que se mueve el mercado. Es decir, si el mercado crece, la rentabilidad de Falabella crece. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué pasa si el mercado decrece? ¿Qué le va a pasar a Falabella? ¿Ven que tiene sentido tomar datos históricos, compararlos con el mercado y ver cómo van de alguna manera asociados? ¿Ya? Después dice un beta mayor que 1, por lo tanto indica que la rentabilidad de la acción de la empresa se mueve con más fuerza que la rentabilidad del mercado. Aquí dice acá 1,5, acá es 1,11. Bueno, me muevo con la fuerza del mercado, pero un poquito más. Podríamos decir que si a lo mejor, porque lo dice acá, aquí hay un ejemplo, la rentabilidad de la acción de la empresa muestra una mayor variabilidad que la rentabilidad del IPSA y por tanto implicará que los movimientos del mercado, tanto a la alza como a la baja. Esta es como si tuvieran una caja de resonancia, como si tuvieran un parlante, un eco, ¿ah? Que su voz se amplifica, ¿ya? Entonces, dice esto: si la rentabilidad del mercado aumenta en un 5%, entonces la rentabilidad de la acción de la empresa aumentará un 7,5%. ¿Por qué 7,5%? Porque aumenta un 1,5, significa un 50% más. ¿Cuánto es el 50% de 5? 2,5. 5 más 2,5 son 7,5. Esa es la explicación que hay. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si el IPSA fue aproximadamente del orden, no sé, 30%, ¿ah? debiera en promedio, en el análisis, la estimación, obviamente, en este caso de Falabella, debería ser superior al 30%. Ahora, lo que pasa, quedémonos con esto, porque si bien es cierto, el beta lo que hace es amplificar porque da una relación respecto de la sensibilidad del mercado. Eso se cumple tanto cuando el mercado crece como cuando el mercado decrece. Entonces, en definitiva, se va para los dos lados. ¿Se entiende esa parte, cierto? Entonces, probablemente en algún caso, y ahí tenemos que ir viéndolo, por eso va a ser la parte de, yo les mencioné los primeros minutos, hay una parte de cierre de la parte de los números y después hay una cierre del informe. ¿Por qué no cerrar el informe? ¿Por qué no cerrar el informe antes del cierre de los números? Porque no tiene lógica no haber cerrado los números y después haber cerrado el informe. O el informe antes de los números, no tiene ninguna lógica. Prefiero cerrar los números bien, ¿ya? Y después ya cerrar el informe con las conclusiones. ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes puede que les dé un beta negativo o puede que les dé un beta menor que 1.
Ese efectivamente van a tener que, lo que es algo que efectivamente tiene que ver con su formación, es de no considerar valores del mercado que sean inventados o que estén manipulados. Eso no se hace, por ningún motivo. Una, porque no corresponde en términos éticos. Dos, porque los va a hacer llevar a tomar decisiones erróneas. Me salgo de esto. Vuelvo al ejercicio. Ya calculé el beta. Ya di la explicación del beta. Tengo una parte. Acuérdense que la fórmula del KPM, de la rentabilidad del inversionista ajustado por riesgo, es RF, instrumento libre de riesgo, más RM menos RF multiplicado por el beta. ¿Qué tengo de eso? ¿Qué estoy teniendo hasta el momento para llegar al logro de mi tasa del inversionista? Explicarlo, el sentido que tiene. ¿Ya? ¿Qué tengo? Esto. Lo acabamos de calcular. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa tengo? El RF. Esto. Esto está en el IPSA. ¿Se acuerdan que lo calculamos? ¿Qué me falta? Vamos para allá ahora. En su hoja de datos del BCP, ahí lo transformé, esto que está en términos nominales, estos son tasas de interés. Ahí está puesto en tasas de interés nominales, es decir, tanto por uno, ¿ya? A tasas de interés porcentuales. Aquí está. El dato que me interesa está acá. ¿Qué es lo que hago? Calcular la tasa de rendimiento, porque esta es una tasa anual. Calculé la tasa, la voy a agrandar para que se vea. ¿Se ve, cierto? Lo único que hice, esto ya no es diario, estimados alumnos. Ojo con eso. No lo pueden transformar esto y elevarlo a 2.52, porque esta tasa del instrumento tiene una cotización diaria, pero está transformada inmediatamente a tasa anual en investing. ¿Cuál es la cotización diaria de los papeles del Banco Central, en este caso del BCP? Hoy día, bueno, o la semana pasada, 5,24%, pero es su tasa anual el instrumento. Ya está en su tasa, en su precio que corresponde, es el precio del bono. Digamos la tasa de interés del bono, lo que está premiando. De ahí lo obtuve. Entonces voy, háganlo por favor, lo espero, para que hagan ese cálculo. ¿Les dio 5.53? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces vuelvo a mi fórmula acá. Ahora tengo los tres elementos. Tengo el beta, tengo el IPSA y tengo el instrumento libre de riesgo, el bono de 5 años. El
bono BCP de 5 años. Perdón, BCP, que significa Banco Central en pesos. Tengo la rentabilidad del IPSA, que está ahí en promedio, y tengo la rentabilidad anual. Ahí está, 27.10. Entonces lo que hago es RF. Voy a hacer la siguiente precisión. Yo ocupo el promedio de la historia en el mismo periodo. Algunos youtubers o tiktokers ocupan la última. Va a depender efectivamente del criterio. O sea, aquí Duoc lo que hace es, no veré cómo lo dice Duoc, ocupo el promedio. Porque si se fijan, miren la tendencia. Si ustedes miran la tendencia del último mes, ¿cuál es la tendencia del bono? Ya bajando, ¿cierto? Pero también el bono es sensible a la variación del mercado. Entonces yo ocupo un promedio de los últimos 3 años. Podré ocupar el último, podré ocupar el último de los 12 meses, el último de los 6 meses, de los 3 meses, claro, son criterios. ¿Se han fijado? La rentabilidad de la AFP desde el 2002, en los últimos años, en los últimos 6 meses, en los últimos 3 meses, ¿se acuerda que era diferente rentabilidad? Bueno, es más o menos lo mismo. Y obtengo entonces arriba el título. Esto sería la rentabilidad de Falabella ajustada por riesgo, sería 5,53% más 27,1, que es el IPSA. Aquí está anual, esto es anual, menos 5,53 por el beta, que sería 1,1. Todo eso me dio 29,4. Es la rentabilidad del activo Falabella ajustado por el riesgo del mercado. Entonces, una persona cuando va al mercado podría decir: no quiero correr ningún riesgo, quiero estar exento de riesgo, invertiría en los papeles del Banco Central. ¿Sí? La otra persona dice: no, yo quiero ir al mercado y el mercado me premia. Por eso es que esto se llama premio por riesgo. El mercado me premia. ¿En cuánto me premia? En obviamente casi 24 puntos más. ¿Ya? Me premia por ir y comprar títulos de Falabella, por invertir en Falabella. Esa es la explicación desde el punto de vista del inversionista. Mire la explicación que da Falabella. ¿Cuál es la explicación que da Falabella? Y es el sentido de calcular la tasa del inversionista. Falabella hoy día no va a invertir en proyectos que le renten menos que esto. Esa es la explicación que tiene. ¿Se entiende esa parte? Por eso que es importante calcular para cada una de sus empresas cuál sería su tasa de descuento para el proyecto que ustedes están ejecutando. Entonces ya a ustedes ya no le van a dar la tasa, le dicen: ¿sabes qué más? La tasa de descuento del 15%. No, ustedes van a calcular la tasa con este modelo. La calculan. Y es una tasa de rentabilidad ajustada por riesgo, y esta es la tasa del inversionista, la que voy a ocupar en la evaluación económica, que también se llama evaluación
del proyecto puro. ¿Por qué puro? Porque no tiene financiamiento externo. Cuando traigo financiamiento externo, genero una evaluación financiera y ahí las condiciones cambian. ¿Me conviene traer deuda de afuera? Probablemente, porque tiene un costo menor. ¿Cuánta deuda de afuera? Por eso que ahora ustedes van a tener que explicar en esta parte, pues ya entramos en los números full, esa relación que dijeron, porque obviamente la información que tenían, voy a invertir, voy a poner el 50%, voy a poner el 60% y el 40%, voy a poner el 70-30%, no, eso ya no tiene esa explicación. Tiene la explicación de cuál es el financiamiento óptimo del proyecto en función de la tasa del inversionista y la tasa de deuda. Ahí está la explicación. ¿Cuál es la tasa de costo de capital óptima para obtener el mayor valor o la mayor rentabilidad del proyecto? ¿Sí? Los últimos minutos lo dejamos hasta acá porque esto sigue mañana con la tasa WACC. Vieron que vimos la tasa solamente, vimos beta KPM, mañana queda WACC y la vamos a aplicar en los 4 ejercicios o en los 3 ejercicios que hemos hecho con Excel para que ustedes después lo apliquen a su proyecto. ¿Ya? Mañana vemos esta parte. Yo mañana en la tarde o el viernes o el sábado les voy a mandar la planilla, pero la idea es que ustedes avancen. Sean rigurosos en poder, eso es una pega de analista trainee. El analista trainee, bueno, hoy día hay mucho más información y hay algoritmos para poder despejar, tal como lo hace Investing. En este día esta rentabilidad del IPSA, en este otro día esta rentabilidad del IPSA, porque si lo hacen distorsionado, no les va a cuadrar. Profe, ¿cuándo dijo que iba a mandarla? Yo creo que el viernes o el sábado. Profe, y referente al Hamada, ¿ese va también un indicador? Porque no lo habíamos visto nunca. ¿No? No. La explicación de por qué, que buena la pregunta que me hace Alejandra, la explicación de por qué pasó el modelo de Luz íntegro, el modelo de Hamada es ¿por qué? ¿Se acuerdan que ustedes calcularon los índices financieros y calcularon los índices de endeudamiento de su empresa y dijeron, mi empresa tiene un indicador de 0,50 o 0,60? ¿Se acuerdan que dijeron eso? ¿Ya? La explicación de eso es que ustedes dijeron, mira, de los activos de mi empresa, cuando decían, a ver, el índice de endeudamiento es de un 0,50, significa que el 50% de los activos de la empresa está financiado con deuda. Ese es un dato que a ustedes les dio, pues, les dio la liquidez, les dio la rentabilidad, les dio la eficiencia y les dio el endeudamiento. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos va a servir? Y eso lo vamos a explicar en mayor detalle mañana, ¿ya? Con el modelo de Hamada. El modelo de Hamada permite desapalancar el beta. No tener este beta de aquí. Este se llama beta apalancado. En el modelo de Hamada permite desapalancar el beta. ¿Por qué? Porque probablemente en los proyectos, la relación de ese proyecto, el índice de endeudamiento sea de un 0,8. ¿Qué quiere decir? Que el 80% es deuda. Oiga, pero la empresa tiene este porcentaje de endeudamiento, pero el proyecto va a tener esta otra. ¿Por qué? Porque con este porcentaje de deuda probablemente yo alcanzo el nivel óptimo de costo de capital. Esa es la explicación. Pero eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Veamos, ya están puestas las notas. Yo les anuncié que es una nota de la presentación más una nota de las preguntas. En realidad estoy bastante defraudado de las presentaciones, muy defraudado, salvo 2 grupos que lo hicieron muy bien.
¿ya? Y les voy a representar por qué, ¿ya? Este es el feedback general. En primer lugar, aberraciones como esta, cuando colocan acá el flujo operacional, flujo financiero, y colocan el mismo capital de la evaluación económica. Está malo. ¿Malo o no está malo? O sea, imagínense en un directorio presentar esto. ¿Ya? O sea, la mayor problema que hubo es los flujos económicos. Hicimos 4 ejercicios. Nadie le pedía perfección. Si aquí no estamos pidiendo perfección, estamos construyendo esto todos juntos. Pero muestren los flujos reales. ¿Ya? Yo no quiero gráficas de... No, pues si fuera flujo, no era gráficas de flujos. No tiene ni un sentido mostrar gráficas de flujos. Si estamos construyendo esto. Esto lo hizo inteligencia artificial. ¿Para qué voy a explicar el EVITA? El flujo financiero, ¿para qué voy a explicar eso si yo quiero los flujos? Esto lo haré al final de semestre, cuando yo tenga toda la información, cuando haya pasado el KPM, riesgo, sensibilidad, el solver, todo eso mal, pero no ahora. O sea, créanme que los profes se dan cuenta cuando los alumnos están sobreutilizando inteligencia artificial, porque esto lo sacaron por inteligencia artificial, esos comentarios son de inteligencia artificial. Esto también. ¿Dónde está el flujo? ¿Dónde está el flujo de esto? Flujo de café. Ah, tengo que creer yo que el flujo. No. O sea, segundo, presentaciones desordenadas, el flujo acá, la depreciación acá, los ingresos por acá. No, pues, sigan la rúbrica. Rúbrica. De ahí no me salgo. Si de ahí no me salgo, yo con la rúbrica. Paso, todos los cursos lo hago con la rúbrica. Porque para mí, Duoc son los mismos programas de la Universidad Católica. Los mismos programas de la Universidad. Son los mismos programas acá. Son los mismos. Entonces, aprovechenlo. Les voy a mostrar una presentación porque también lo otro que les he dicho. Menos, ¿qué es lo que es? Menos es más. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Para impresionar al profe, que sabe. Hice una pura pregunta. ¿Se acuerdan que le hice una pura pregunta? ¿Sabían o no sabían? No sabían. Porque se confunden, porque presentan demasiada información. Ya. Flujo de caja económica, después de impuestos y flujo de caja final. Bueno, ¿y dónde están los ajustes? ¿Dónde están los ajustes de esto? ¿Dónde está la depreciación? Sí, pues hay que mostrar toda la información. Hay que mostrar toda la información, todos los ajustes. ¿Dónde recuperó el capital de trabajo? Ah, pasé de esto a esto. No, esto es serio. Eso es un flujo económico. O sea, lo que más cuesta de lo que estamos haciendo es esto. Es esto de acá y tenéis que dedicarle tiempo. La presentación no era de marketing. Ustedes son alumnos de... Cierra la presentación. No era 50, ¿por qué? Todos hicieron el sistema francés, financiamiento. No, ahora vamos a cambiar eso. Vamos a hacer, porque van a aprender más. Vamos a sortear los financiamientos. Un grupo va a ser de acciones, otro grupo va a ser de préstamo banco, otro grupo va a ser de bonos y otro grupo va a ser de lícito. Ahí vamos a cubrir los costos. Entonces van a aprender, pero no tiene sentido que ocupen todo el mismo financiamiento. ¿Se entiende esa parte? Todo el sistema francés y el americano. ¿De dónde viene la tasa de interés? Algunos lo explicaron, otros no, por la tasa de interés. Y otros financiamientos, bonos, acciones, leasing. No se lee ni se aplica el pedido ni la rúbrica, lo pasaron por alto. Pensaban que inteligencia artificial iba a hacer todo. Se exceden los tiempos, la mayoría excedió, sobre todo el primer día. El segundo día parece que ya se comunicaron por WhatsApp, y oye, está ahí que el profe está muy jodido con los 10 minutos, ya todos se ajustaron a 10 minutos. No se usa la IA en lo que es su real aporte. No se usa.
presentaciones desordenadas, un tema acá, un tema allá, volvían para atrás, se enredaban ustedes mismos. Sin una lógica de evaluación. Se presentan otros temas para esconder temas que no se dominan. Y se presentan temas no trazados, no tratados. No se utiliza la IA con posibles preguntas de cada tema. Yo le hice preguntas de la rúbrica, tomé la rúbrica, la metí en Perplexity o ChatGPT y saqué las preguntas, y hice las preguntas que hice. Y voy a hacer lo mismo en la otra, así que estén preparados. Porque sé que todos en los grupos internamente no trabajan y se van a los coches guagua. Así de claro. No, pues no necesito profesionales. Así. ¿Estamos? ¿Está bien? Esto es pega, no es personal. Esto es pega, no es personal. Para su formación. ¿Ya? ¿Estamos bien? Mañana seguimos con la UAC y el modelo de Hamada, que va a cambiar acá. Acá voy a cambiar el modelo de Hamada. Beta apalancado, beta desapalancado. Y voy a tener... Aquí recién aparece la UAC del proyecto. Esa es la explicación que vamos a dar mañana. ¿Preguntas? Voy a mostrar la presentación de las que efectivamente menos es más. Fuimos a una clase de presentaciones, ¿cierto? ¿Qué dijo Darío Araya? Cuando inicien una presentación, hagan una pregunta. Pregunten. Es larga la pregunta, pero ya, hicieron una pregunta. Rúbrica, horizonte, rúbrica, estudio de mercado, demanda, rúbrica, proyección de demanda, rúbrica, estudio técnico, costos, estudio legal y administrativo, estructura de costos, depreciaciones, estructura de capital, flujo. Se acabó la presentación, 10 minutos. La rúbrica te da los minutos. Voy a contar un caso. A mí no me gusta hacerle clase a los logísticos. Me invitan siempre a hacerle clase a los logísticos. Pero los logísticos, digo, re buena. Ni siquiera los de marketing no de verdad. Porque casi listo, ya quedarían los últimos ajustes del retoque final del proyecto. Y en términos de forma, presentar después de esta nota, después de esta actividad de la parcial 3, el informe, y del informe sacar la presentación final, ¿ya? Y ahí estoy viendo si son 10 o 15 minutos, porque ahí es toda la presentación de todo el semestre de ese proyecto. Son cosas que efectivamente le van a servir para el portafolio. No sé si tienen alguna consulta, pero esto es lo que se pide.
y la metodología que voy a seguir ocupando es, en función de esto, voy a tener preguntas, en función de estos temas voy a tener preguntas para que los alumnos respondan en función de los temas que están acá, ¿ya? En definitiva, para ir estandarizando el conocimiento que tenemos. Hola. Vamos entonces con el modelo de valorización de activos de capital o KPM. Este es un tema que probablemente ustedes lo vieron en algún momento, lo miraron, ¿ya? Y es bueno que repasemos cuál es su contribución. Este modelo explica el comportamiento de un activo financiero en función del mercado. O sea, estoy relacionando el comportamiento, las alzas, las tendencias de un activo, en este caso el precio de una acción, en función de cómo se va comportando el mercado, ¿ya? Y es tan, de alguna manera, es tan importante en esta parte que, dado que uno de los modelos que tenemos de evaluación probabilista de movimiento futuro viene dado porque conocemos cómo se ha ido comportando a través de cierto tiempo el funcionamiento de los activos financieros, nosotros podemos proyectar. Se ocupa la misma lógica que ustedes ocupaban en algunos casos, que estaba muy bien definida para calcular las predicciones de venta, ¿ya? Acá también pasa lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales, o las herramientas con las cuales voy a hacer esa relación? Pasa por algunas funciones que son estadísticas, ¿ya? La varianza, la covarianza, ¿ya? ¿Por qué? Porque los activos, el precio de los activos tiene un comportamiento, ¿ya? Tiene un comportamiento aleatorio en función de las condiciones de mercado. Por tanto, de alguna manera nosotros tenemos que ir aplicando estas herramientas estadísticas a la medición de esos comportamientos. Cuánto varía, cuánto crece, cuánto decrece, y cuál sería probablemente su proyección o su tendencia. Nosotros lo podemos ver acá, y el instrumento que vamos a utilizar en esta parte es efectivamente en función del retorno esperado y la volatilidad del sistema financiero, del riesgo sistemático del mercado. Es decir, a partir de un activo que está acá, que representa un activo libre de riesgo, ese activo libre de riesgo va a formar parte de un portafolio de inversiones con las cuales se va a ir definiendo cierta rentabilidad en función de la volatilidad del mercado. Aquí aparece el beta del mercado, la volatilidad del mercado, la dispersión del mercado a través de ese instrumento. Y ese instrumento y ese parámetro es cuantificable, es medible con la información que ustedes van a sacar de su empresa. Por eso que al principio del semestre era que su empresa tenga información pública, ¿ya? Para que nosotros ya a esta altura, como ya lo han hecho, podamos ir sacando y visualizando esa información. Lo que me representa esta parte del... Bueno, efectivamente aquí va a haber un beta igual a 1 que me va a dar un retorno en el mercado en proporción o ajustado a riesgo en función de esta volatilidad del mercado, ¿ya? Es una fórmula bastante sencilla de poder construir. Estos son parámetros que nosotros vamos a ir construyendo. Por ejemplo, aquí tenemos el bono, el BCP del Banco Central nuestro, ¿ya? 5 años, que es el que vamos a ocupar. Acá está el IPSA. Acá estamos midiendo la rentabilidad del mercado a través del índice de precios selectivos de acciones, que son el comportamiento que tienen las 30 acciones más destacadas del mercado, más transadas en el mercado, ¿ya? Y con eso vamos a poder de alguna manera ir determinando esta relación
que existe entre el riesgo, la volatilidad del mercado y el retorno esperado de este activo financiero, que es el precio de la acción, el precio o la rentabilidad que tiene el activo de la empresa que ustedes de alguna manera que han seleccionado. ¿Por qué importa esta parte? ¿Por qué importa esta parte? Porque los activos financieros responden a diferentes tipos de comportamiento en función del ciclo del mercado, el ciclo económico. Hay algunos que efectivamente pueden crecer, otros pueden decrecer en función de las condiciones del mercado de ese momento. Nosotros vamos a ver un ciclo de aproximadamente 3 años, 23, 24, 25, 26, ¿verdad? Y ahí vamos a ir dando las variables con las cuales vamos a ir determinando. Este beta lo que hace es medir la sensibilidad de las fluctuaciones del mercado, ¿ya? Existe un beta para cada industria, ¿ya? Existe un beta para el retail, existe un beta para el sistema financiero, existe un beta para las comunicaciones, para los proyectos mineros, existe un beta total, por supuesto, ¿ya? Y en definitiva la idea es ir midiendo en función generalmente del mercado cuál es la sensibilidad que tiene cada uno de esos mercados y cuál es la sensibilidad que tiene el activo financiero de su empresa en su comportamiento dentro del mercado. Entonces la idea es vamos a conocer en función del valor individual del riesgo de un portafolio cuán diversificado se requiere medir su riesgo de mercado. Nosotros vamos a medir el riesgo del mercado, ¿ya? A través del beta. Vamos a medir el riesgo del mercado en definitiva en función de cuánto sensibiliza, cuál es su sensibilidad. Sensibilidad se refiere a lo que pasa cuando hay un hecho económico y ver cómo el precio de la acción o cómo la rentabilidad o crece o decrece en función de ese hecho económico. Hechos económicos que pueden ser el resultado, como vimos la semana pasada, del IMASEC o del crecimiento del Producto Interno Bruto del país, o el crecimiento y decrecimiento del desempleo. Dentro del desempleo, cuáles son los nichos de grupos de trabajadores que efectivamente están más afectados por el tema del desempleo, etc. Cada uno de esos efectivamente nos va a permitir de alguna manera calcular esta sensibilidad. Entonces, ¿cómo interpretamos este beta? La interpretación efectivamente va a estar dada por la sensibilidad. ¿Cómo medimos esta sensibilidad en función del valor obtenido de este beta? ¿Ya? Efectivamente, a mayor valor numérico va a tener una mayor sensibilidad, que obviamente podría ser un valor menor que 1, ¿ya? Y también podría ser un valor negativo. Por tanto, aquí nosotros lo que estamos teniendo en base a este ejemplo es una medida del riesgo del mercado. Si se obtiene un beta de 1,5, se puede decir que es un beta positivo. Sí, es un beta positivo, 1,5. Indica que la rentabilidad de la acción de una empresa se mueve en el mismo sentido que la rentabilidad del mercado. Y quizás con algún poquito más de fuerza, porque el beta ha adquirido un valor mayor a 1. ¿Ya? Si el beta es mayor que 1, indica que la rentabilidad de la empresa se mueve con más fuerza. Si la acción efectivamente fuera de alguna manera, como lo dice acá, este párrafo de acá, la rentabilidad del mercado aumentará en un 5%, entonces la rentabilidad de la acción aumentará en un 7,5% porque es el 50%. Eso es más o menos la idea. El mercado, entonces los analistas pueden decir, el IPSA creció en esta proporción, en este porcentaje, por tanto, debido a la relación que tiene mi instrumento financiero, es decir, mi rentabilidad de la empresa con la cual estoy siguiendo, puedo predecir que efectivamente
tendría un valor en la medida de la proporción que ha crecido respecto del beta. La fórmula del beta está dada por la covarianza entre la rentabilidad del activo financiero de su empresa y la rentabilidad del mercado. ¿Ya? La rentabilidad que la vamos a medir, tenemos dos formas de medir la rentabilidad, lo vamos a hacer con el ejercicio numérico, y además vamos a medir la varianza del mercado, es decir, cuánta de esta relación que hay, porque esta es una medición de la relación, las variables pueden ser relacionadas o no pueden estar relacionadas respecto de la variabilidad total del mercado, de la varianza total del mercado. Todos estos ejercicios a este nivel, ya por eso que tenemos que empezar a ocupar Excel, porque como es una gran cantidad de datos, no permite ya de alguna manera manejarlos manualmente. Entonces, en función de eso, cada uno de estos puntos representa una relación que hay entre el retorno del activo y el retorno del mercado. En este punto hay un retorno del activo en función de un retorno del mercado. Lo que hace este indicador es mostrar la pendiente, ¿ya? Aquel punto o aquella recta que hay que es equidistante en función de cada uno de los puntos del mercado. Entonces uno puede ver la tendencia, ¿ya? Entonces la idea de calcular el beta es calcular esta pendiente, que puede ser positiva en este caso o también puede ser negativa o cero. Quiere decir que no hay ninguna relación entre el activo y el mercado. Entonces, vamos a dedicarnos a hacer este ejercicio, ¿ya? Ustedes van a seleccionar del sitio investing.com.es, van a seleccionar en una planilla Excel la información bursátil de su empresa. ¿Ya? Esto lo voy a mantener acá, así que, ¿ya? Entonces tienen que ingresar a investing.com.es y ir a buscar la información de su empresa. Yo ocupé la información de una empresa, que en este caso es Falabella. ¿Ya? Yo también me voy a meter a investing.com y voy a investing.com y lo que voy a hacer es extraer la información que está. Ahora puede ser Yahoo Finance, no hay ningún problema. La selección de la información está dada en estas fechas que están acá. 1 de junio del año 2023 hasta el 29 de mayo del 2026. Ese es el orden. En ese orden, de la más antigua a la más cercana. En ese orden. Todas las fechas son así, en ese orden. De la más antigua a la más cercana. ¿Ya? Es la información de los precios de las acciones, diarios. Hay una posibilidad de hacerlo semanal, pero prefiero que lo hagamos diario. También, de la misma manera, en el mismo sitio web, ustedes van a seleccionar la información bursátil del IPSA, que aparece como SP IPSA Chile, CL, en Investing. Las mismas fechas, en el mismo orden. Y en Google cuesta bastante hacerlo en el mismo sitio Investing. En Google yo mejor prefiero que googleen el bono BCP de Chile 5 años y las mismas fechas. ¿Ya? Y de ahí, una vez que extraigan la información, vamos a ir calculando las variables que hemos visto anteriormente aplicadas y las vamos a ir aplicando en los ejercicios, en los flujos de caja, recién ahora, para ir identificando efectivamente y aplicando y conocer cuáles proyectos de esos que hemos estado viendo
es conveniente hacer, es realizable hacer y cuánta rentabilidad aportan o tienen o contribuyen. ¿Ya? Voy a ir a investing.com. Acá está investing.com y yo voy a buscar Falabella, que no es un grupo que nadie ha visto. Ustedes van a tener que ingresar el de ustedes, Falabella. Ahí está, muestra la información de Falabella actualizada al día de hoy, cuánto cerró hoy día, el precio de la acción de Falabella, la variación que hubo, ¿ya? Y en términos nominales cuánto cayó. Aquí dice que cayó un menos 2,07%. Lo que me interesa, ahí está la gráfica de la información. Lo que me interesa es esta parte que dice información histórica. Y ahí está la información histórica, ¿ya? Acá lo que estamos viendo van a haber tres disposiciones de la información: diaria, semanal y mensual. Nosotros vamos a elegir diario. ¿Podemos elegir semanal? También puede elegir semanal, pero tenemos que tomar una opción, si no se desordena mucho. Diario, ¿ya? Y vamos a ir a introducir los parámetros. Vamos a ir al año 2023, al mes de junio, el primer día de junio, ahí tenemos un parámetro. Y el último día que está acá sería el día 29. Ahí está. Ahí está, ahí marcó el día 29. Ahí marcó el día 29. Lo que quiero hacer cuando coloco aquí en fecha, hago un clic, ahí traigo de las fechas más lejanas a la fecha más cercana. ¿Sí? Lo que voy a hacer es copiar todas estas columnas. Todas estas columnas las voy a copiar. Los espero. Tiene que ser su empresa. No puede ser otra empresa, la de ustedes, porque esto les va a servir para ir ya aproximándose a la tasa del inversionista con la cual tienen que aplicar. Les recuerdo que todas las clases de aquí a que terminemos este mes, es lo posible con su notebook, o si logran tener algún notebook aquí cargado, mejor.
última de primero. El incremento 23, como 23 años, Primero de junio del 2023. tenemos que llegar a un consenso, ¿cierto? Las fechas son 1 de junio del 2023 hasta el 29 de mayo del 2026. Eso es la fecha 1. ¿Qué cosa? Junio 23. Ya, no hay problema. Hasta qué? Hasta 29 de mayo del 26. Aquí es cuando vamos a tener que ir iterando, ¿ya? ¿Por qué? Porque como está pasando, hay información que probablemente no tiene, el activo no tiene presencia bursátil, no se transó en esas fechas. Bueno, ingresen la información desde cuándo se transó. Pero esas fechas se tienen que mantener, ¿ya? Tanto para el IPSA como para el bono de 5 años. El 1 de junio del esto lo que estoy pegando acá arriba. ahí lo ordenáis. Pero adelante. 1 de Toma un periodo que sea más que la El información. 23. O lo que puede hacer también dentro de esas fechas, Junio. información semanal. La semana. Sí, que la información. 1 de junio el 23. 29 de mayo. Mira, yo empiezo seleccionando desde arriba hacia abajo y se me va a pegar en el archivo Excel de la misma forma. ahí con el todo. Le pongo copiarlo, la No, tiene que ser la misma lógica de fechas. Por tanto, tienes que ¿y lo dio vuelta? Bien. ¿Dónde digo yo? Probablemente con algunos activos vamos a tener que cambiar la fecha, no hay ningún problema, o de alguna manera vamos a tener que ir identificando periodos dentro de esos activos. A lo mejor no van a ser 3 años, van a ser 2 o van a ser 5, ¿ya? Que sean representativos. Lo que hago acá, o también cambiarlo a semanal o mensual. Lo hice diario por la gran cantidad de información que tiene. Ahí está. Copiar, ahí lo estoy copiando y me va a tener que entregar esto. Ahí están los datos copiados. Los últimos datos no, eso que dice máximo, lugar, No. Solamente información que está ahí, ¿ya? Dentro de esas fechas. ¿Verdad? Tiene una columna. Debe ser la de decir ahora. El IPSA lo sacan de ahí mismo. Aparece como CL IPSA Ah, bueno. SIP. Tiene que ser de la más antigua. Y ahora hay que usar IPSA. Anda al investigador.
trabajen con la para mayor, trabajen con por eso le puse yo investing.com.es. Y si no les va a dar un día. ¿El IPSA dónde estaba? ¿La página? El IPSA ahí mismo. Vamos al IPSA. Ah, ya. Entonces debieron aparecer acá, debieran ser copiados en la planilla Excel los datos de en cada una de las fechas el dato del precio de la acción, el último del día, de ese día, el precio en el cual aperturó en esa jornada, acá en la Bolsa de Santiago, el precio mínimo que alcanzó en esa jornada, el precio máximo y el precio mínimo, y el volumen transado de acciones, y obviamente respecto del día anterior, cuánto varió, si es verde, ahí está 0.28, creció un 0.28, ¿ya? Esa es la información que le tiene que aparecer. Lo mismo tengo acá del IPSA, y acá en investing.com, lo que voy a hacer es, para el IPSA, ahí está el IPSA, ¿vieron? Ahora, lo particular del IPSA es que este valor es un índice, no son pesos. Es un índice. Es como el IPC, no el IPC, pero cómo se va midiendo el IPC. Es un índice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va consolidando la información de las 30, de los movimientos de las acciones de las 30 acciones más transadas en el mercado. No es un valor monetario como está expresado en el otro. Lo mismo acá, información histórica. Ahí está la información histórica y vuelvo a cargar las mismas fechas. En el año 23, el mes de junio, y en el año 26, el 29. Ahí está. Y aquí cambio de la más antigua a la más nueva, ahí está todo. Y copio. Ahora, toda esta información, dado que este es un sitio de información financiera que requiere a veces membresía, también te la puedes ir cargando, ajustando al pedido tuyo, ¿ya? Pero ahí hay que pagar algún tipo de membresía. Esa información del IPSA que ustedes vieron ahí, tienen que traspasarla a otra hoja que está acá. Y así está la información del IPSA. Ahora, esto debería ser, si están en la misma fecha, debería ser que a todos los grupos debería darle lo mismo. Pero va a variar porque probablemente el activo financiero, las acciones de su empresa, no tienen presencia bursátil en algunas fechas. Entonces ahí hay que buscar efectivamente de alguna manera el orden, ¿ya? Porque tienen que ajustarse, porque tengo que comparar día con día las variaciones que hubo en esas fechas.
8 días de historia. Tenemos uno. Sí,